Atención, hombres forjados. Frente a ustedes se levanta un hombre forjado con un llamado divino. El pastor Noé González, convocado al campo de batalla ministerial desde el año 2004. Hombre disciplinado, egresado del Instituto Teológico Internacional en 2015. Entrenado en la Escuela Cristo Libera Internacional, donde hoy funge como maestro y coordinador de las escuelas presenciales en México, formando hombres que permanecen firmes en la verdad. Se ha equipado con estudios como capellán y consejero en la Universidad Legacy Church, California. Durante 9 años ha pastoreado la iglesia Altar de Dios para las Naciones, bajo la cobertura de Ministerios Internacionales Casa de Gracia. Hoy se presenta ante ustedes un líder probado, un pastor con cicatrices de guerra y corazón firme. Guerreros, recibamos al pastor Noé González con fuerte aplauso. Te doy gracias a Dios por la oportunidad, la bendición que los pastores de esta casa del ministerio nos hacen de poder hacer la invitación. Agradezco a cada uno de los consiervos el poder estar escuchando palabra de Dios que ha edificado también mi vida y para poner la palabra de Dios en obra. Amén. Bueno, pues el tema que nos toca compartir el día de hoy es amigo de un amigo. Y vamos a tocar un tema muy importante que son las áreas sexuales. Un tema en el cual muy poco se toca o se puede tocar en la parte de la iglesia, pero que es de vital importancia. Quiero plasmar esto porque quiero que tú comprendas que la forma en la cual tú fuiste diseñado tiene un propósito. Cuando uno no sabe su identidad y desconoce el propósito, tú no sabes cómo funciona. Y si tú no sabes cómo funciona, ¿verdad?, no puedes operar en lo que ha sido diseñado. ¿Está conmigo? Bien. El día de ayer, el pastor que iniciaba, Pastor Marcio, iniciaba, ¿verdad?, con la parte, ¿verdad?, del machín, ¿verdad?, estableciendo, ¿verdad?, ese principio en el cual lo que me llamaba la atención es que hablaba de las heridas, ¿verdad? Pastor Rubén también, ¿verdad?, hablaba del hombre amoroso, un área que también, ¿verdad?, tiene que ser en la parte del hombre. Hoy, Pastor Héctor, ¿verdad?, una palabra que me llamó la atención es el orden adecuado, ¿verdad? Y vamos a juntar hoy a través de esta palabra cada una de esas funciones para que conozcas el propósito. ¿Está conmigo? Yo quiero que así de pie usted vaya a las Sagradas Escrituras. Segunda de Samuel, capítulo 12, versículo 4 y 7. Si usted no tiene el hábito de apuntar cada una de las predicaciones, yo lo exhorto a que usted lo haga para que usted pueda escudriñar y profundizar en la palabra del Señor. Amén. Segunda de Samuel, capítulo 12, versículo del 4 al 7. La palabra del Señor la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre, y así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Ocupa tu lugar. Cuando leemos la palabra del Señor en segunda de Samuel, algunos estudios señalan e indican que ya había pasado un año alrededor de que David había cometido el pecado con Betsabé. Lo que me indica, ¿verdad?, que después de un año el corazón de David se encontraba como ya
duro, insensible, de tal manera que cuando llega el profeta Natán, ¿verdad?, a decirle esa palabra, David, como rey, que tenía que establecer, ¿verdad?, la parte de gobernar y dirigir bien su casa, encuentra, ¿verdad?, a través de esta parábola o de esta enseñanza, que aquel hombre rico que tenía muchas cosas, muchos bienes, y que cuando alguien viene de visita, no toma de lo suyo, sino que toma, ¿verdad?, de aquel que el cual tenía una sola cordera. Y cuando vemos esto, muchas veces como hombres, no sabemos las riquezas que tenemos en casa y estamos buscando afuera. Yo creo que hoy va a haber muchas llantas desinfladas. ¿Por qué? Porque finalmente empezamos a ver que no sabemos reconocer la riqueza, la hermosura de nuestra mujer y estamos buscando afuera lo que tenemos en casa. Vemos cómo, ¿verdad?, esta parte de que David tenía la parte de las mujeres, la parte de la belleza. Y ahí no me quiero meter mucho, profundizar, pero era una área sexual a través de las heridas que había recibido de sus ancestros, lo que se conoce como maldiciones generacionales. El punto es que cuando viene el profeta Natán y le declara, ¿verdad?, esa parte del mal, inmediatamente, ¿verdad?, juzga de una manera, decir, el tal hombre debe de morir. Y la palabra, ¿verdad?, de Natán, de Dios a Natán le dice, tú eres ese hombre. Yo creo que esta palabra, que es inspirada por el Espíritu Santo, una de las funciones es que te redarguya, te convenza y que cuando venga esa palabra digas, yo soy ese hombre. Y reconozcas las áreas sexuales o las áreas de tu vida en las cuales están mal. Porque es de importante valor el hecho de reconocer. Quiero establecer esta parte. Tú tienes que conocer tu función. Y el ser humano es un ser tripartito. Usted lo conoce. Es cuerpo, es alma y es espíritu. ¿Está conmigo? Ahora, tú tienes que conocer cómo funciona. El cuerpo, Dios estableció sentidos. Diga conmigo sentidos. Con los sentidos tenemos un contacto con el mundo exterior. Tocamos, vemos, olemos, ¿sí? Y tenemos un contacto con este mundo natural. Pero va conectado, ¿sabe a dónde? A el alma. Y en el alma, diga conmigo, están las emociones. ¿Qué están? Las emociones. Y están los pensamientos. Es decir, cuando alguien viene y huele rico, cuando alguien, ¿verdad?, se presenta con un mal olor y genera ¿qué? Emociones. ¿Está conmigo? Cuando usted toca algo caliente, y los sentidos nos conectan y generan, diga conmigo, emociones. Y ya sea que usted a través de esa emoción genera un pensamiento, ¿sí? De que, qué rico, qué bien, ¿está conmigo? Y a través de eso usted recuerda y genera los pensamientos, ¿sí? Ahora, el espíritu es lo que Dios sopló, el aliento de vida. Y también el Espíritu dice que Dios, a los hijos de Dios, no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Son las áreas que ministraban los pastores, ¿sí? ¿Cómo vas a tener amor? Tienes que tener el Espíritu para poder finalmente dar a tu esposa, ¿qué? Amor, ¿sí? ¿Cómo vas a tener una vida ordenada o disciplinada? A través del Espíritu Santo que va a generar en ti dominio propio. Amén. Ahora, quiero decirte que también de esto, ¿verdad?, conectando estas tres áreas, después de la caída en el Edén, vemos que el ser humano era un hombre tripartito, pero era espíritu,
alma y cuerpo. Porque él estaba con Dios, caminaba, buscaba, pero después de la caída, diga conmigo, caída, ahora el hombre empieza a preocuparse primero por el cuerpo, después por las emociones y las sensaciones, y hasta el último deja la vida espiritual. ¿Sí? Entonces, mire la estrategia del enemigo. Porque el enemigo, a través de las heridas, quiere generar, ¿verdad? Un sentimiento. Yo le dije que el ser humano, en el alma estaban las emociones. No es el problema sentir una emoción. El problema es cómo procesamos esa emoción. ¿Está conmigo? ¿Cuántos de aquí nos enojamos? El problema no es que te enojes. El problema es que pase todo un día y sigas enojado. Y al siguiente día sigas enojado. Y al siguiente día sigas enojado. Y ya van 10 días, 15 días y no le hablas a tu esposa. Y se convierte eso en ¿qué? En amargura. Ah, pastor, usted no sabe lo que me hizo. Todavía lo recuerdo como si fuera ayer. Generó una emoción, pero si esa emoción tú no aprendes a procesarla, entonces se vuelve un sentimiento. Diga conmigo, sentimiento. Y el sentimiento es aquel que traspasa el tiempo. Es decir, se generó el día de ayer, pero hoy estás viviendo y sigues pensando en el ayer y no puedes vivir tu vida en el futuro porque sigues pensando en ese sentimiento. Así que la forma de trabajar del enemigo es, yo tengo que herirlo a través de recuerdos, a través de maltratos, a través de heridas y a través de áreas sexuales. ¿Para qué? Para que entonces yo atrape sus pensamientos. Y atrapando sus pensamientos, él no va a poder avanzar porque yo tengo afectado su pasado, no puede vivir su presente y mucho menos va a alcanzar su futuro porque yo gobierno sus pensamientos. ¿Está conmigo? Ahora, mire qué tremendo es esto. ¿Por qué? Porque nosotros vemos que como varones tenemos una asignación. Pastor comentaba hace un rato, ¿verdad?, del orden. Y el orden que Dios estableció es que las bendiciones vinieran sobre la cabeza. ¿Está conmigo? ¿Sobre dónde van a bajar las bendiciones? Sobre la cabeza. Y van a llegar a tu esposa, van a llegar a tus hijos. Pero si el enemigo dice, voy a afectar la cabeza, entonces las bendiciones no van a venir sobre tu vida. Tú te has preguntado, pastor, si yo trabajo, pastor, si yo diezmo, si yo ofrendo, yo asisto, yo oro, yo oreo y veo que no avanzo ni prospero. Porque la palabra del Señor a través del apóstol Juan me enseña y me dice, amado, yo deseo que seas prosperado en todo, que tengas salud, pero después dice, así como prospera. Es decir, tú puedes hacer todas esas cosas, pero si hay áreas en tu vida, en el alma, que no han sido sanadas y restauradas, no puedes ver la bendición de parte de Dios. ¿Está siendo muy fuerte? Pero es necesario. ¿Sabe por qué? Porque comprendiendo tu diseño, tú vas a poder cuidarte. Proverbios capítulo 26 versículo 2 dice que la maldición no viene sin una causa. Es decir, tiene que haber una causa para que entonces la maldición venga sobre tu vida. Rápidamente te voy a poner un ejemplo. Números capítulo 23, versículo del 20 al 24, encontramos la historia, ¿verdad?, de Balaam, cuando se encuentra con un rey y le dice, Israel viene a mí y es un gran ejército y yo te he contratado y te daré la mitad de mi reino si tú maldices a Israel. Balaam era un área de las cuales no había tratado, que era la ambición.
Y entonces dice, ok, vamos a ver qué es lo que sucede, qué es lo que acontece. Cuando ya le había hablado al profeta que no debería de maldecir al pueblo de Israel. ¿Está conmigo? Se lo voy a resumir. Se va a un lugar alto, levanta altares y cuando quiere maldecir al pueblo de Israel, se le presenta palabra del Señor y le dice, no maldigas a mi pueblo, porque yo lo he bendecido. Y lo empieza a bendecir. ¿Está conmigo? Mire rápidamente las bendiciones en las cuales Números 23, 20 al 24 dice, he aquí, he recibido orden de bendecir, y él dio bendición, y no podré revocarla. No ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. Jehová su Dios está con él, y júbilo de rey en él. Dios los ha sacado de Egipto. Tienen fuerzas como de búfalo, porque contra Jacob no hay agüero ni adivinación. ¿Está conmigo? Y más adelante dice, y como león se levantará, y como león se erguirá, y no se echará hasta que devore la presa. Esa es la bendición en la cual, ¿verdad?, Dios desató sobre el pueblo. ¿Por qué? Diga conmigo, porque no había iniquidad y no había perversidad. Y cuando va a otro monte, le vuelve a levantar los altares y le dice, maldice a Israel. Y vuelve a pasar lo mismo. Pero el rey le dice, yo quiero, si no lo vas a maldecir, por lo menos tampoco lo bendigas. Y Balaam, a causa de la ambición, te digo, le dice, no lo puedo maldecir, pero sí te voy a decir cómo lo puedes tú destruir. Y la palabra del Señor en Números 31, 16 dice que Balaam le dice, introduce mujeres al campamento. Y ellos van a pecar, ellos van a adulterar. Y cuando cometan pecado, la maldición viene sobre sus vidas. Y una de las áreas en las cuales mayormente se ha atacado el hombre es en el área sexual, porque no sabe gobernar su alma, sus emociones. Decía mi abuela, ¿verdad? Veo una escoba parada y Pero cuando vienes al entendimiento de la palabra de Dios, yo sé que si yo le doy apertura a esa área, simplemente va a traer un mal sobre mi vida. ¿Está conmigo? Sí, amén. Mire qué tremendo es esto, mi amado hermano, porque tenemos que entender el diseño de Dios. Paz comentaba, ¿verdad?, hace un rato y hablaba en el cerca de Génesis. ¿Qué pasó cuando la mujer cometió o comió del fruto que le dijeron que no comiera? ¿Qué pasó? ¿Sucedió algo cuando Eva comió? Sí. Ayúdeme a predicar. ¿Qué sucedió cuando ella comió? No sucedió nada. Pero cuando ella le da al varón y come, entonces ¡fum!, inmediatamente vienen las, ¿qué hiciste? ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? ¿Qué? Y vienen los males. ¿Por qué? Porque la ordenanza estaba ¿sobre quién? Sobre la cabeza. Y cuando no aprendes cuál es tu asignación de decir, yo soy cobertura de mi esposa, yo tengo que cubrirla en oración, yo tengo que velar por mis hijos, pero mayormente tengo que cuidar mi vida espiritual. Porque sobre mí vienen las bendiciones y los alcanzarán a la tercera, a la cuarta, hasta la 10ª generación. Pero también, si yo no me cuido, entonces viene el mal sobre mis generaciones. Por consejo de Balaam dice, yo no puedo maldecirlo, pero hay algo que Dios establece, que si ellos cometen pecado, viene la maldición y viene el mal. Entonces, qué tremendo es esto, porque aquí empezamos a introducirnos, mis amados hermanos. La palabra pornografía proviene de la palabra porneia,
Y una de las definiciones, o esencialmente, es sexual, pero lo que me llama la atención en la definición es que la pornografía concentra la energía y el deseo sexual en alguien que no es tu cónyuge. Es decir, que cuando muchas de las veces en el área sexual nosotros empezamos a ver cosas que no son agradables delante de Dios, dice la definición que en eso hay energía y un deseo, una atracción sobre aquello que tú estás fijando tu mirada. El deseo ya no es para tu esposa, ahora el deseo es para lo que estás viendo. Y ahí se te va la energía y el vigor, ¿a través de qué? Porneia. Esto es algo bien tremendo, mi amado hermano. Por eso es que Mateo capítulo 5, versículo 18, hablando nuestro Señor Jesucristo, dice: pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Este adulteró es porneia. ¿En dónde adultera? En el corazón. En el corazón radica ahí el alma. Porque a través de estar deseando la mujer del prójimo, deseando la mujer que empiezas a ver, ¿verdad?, entonces ahí se va esa energía. Esta palabra, ¿verdad?, de adulterar, o más bien en el corazón, lo que le decía es pensamientos o sentimientos. Así que hay algo que el enemigo quiere atacar y trabajar. ¿Y es en qué? En tus pensamientos. ¿Y qué haces con el celular? ¿Y por qué vas al baño y te escondes? ¿Y por qué haces esto? ¿Y por qué el otro? ¿Y por qué ya te digo, oye, mi amor, ven acá, y ya no tienes ganas conmigo? Porneia, porque se te van las fuerzas en otro que no es tu esposa. Ya no tengo nada de ganas de trabajar, ya esto, ya nada, ya no, porneia. Porque ahí se va, ¿qué? Tu fuerza, tu vigor. Entonces el enemigo dice: yo quiero destruir el diseño, y para poder destruir a la familia yo tengo que atacar primero a la cabeza. Ahora vamos aquí, vamos a ver qué más trae la parte de la pornografía. Y tiene esta palabra, porneia, va la fuerza, pero también tiene que ver con el adulterio. Porque dices: pastor, no, yo he sido fiel, yo soy fiel, yo estoy con mi esposa. Pero cada vez que tú estás finalmente mirando pornografía, deseando a una mujer, dice la escritura que ya adulteró tu corazón. ¿Sí? Ahora mire aquí, Proverbios 6, 25, 26. Y después leemos versículo 32. Proverbios 6, 25, 26 dice: no codicies su hermosura. ¿En dónde? En tu corazón. Ni ella te prenda con sus ojos. Porque a causa de la mujer ramera, el hombre es reducido ¿a qué? A un bocado de pan. Y la mujer caza la preciosa alma del varón. Versículo 32. Mas el que comete adulterio es falto de entendimiento. ¿Sí? Corrompe su alma y le hace el que tal hace. Esa palabra corromper es arruinar y destruir. Y Proverbios te dice: no te enlaces, ¿sí?, con la mujer. Porque ella, ¿qué es lo que va a hacer? Dice que finalmente te va a prender. Así que cuando tú vas, ¿verdad?, en la parte caminando, ¿verdad?, por ciertos lugares, por ciertas zonas, y te dicen: no, yo no paso por esos lugares, paz. Cuando ves el calendario, ¿verdad?, ahí está viendo y se empieza a ligar a través de los sentidos tu alma, y queda como ligada, unida. Hay algo que los une. ¿Qué fue lo que unió? Ese sentimiento.
Y es que cada vez que veo, me hace sentir cosas. Y al final va a traer a tu vida, ¿qué? Ruina y destrucción. Porque uno de los sentidos es que eso es lo que utiliza la estrategia Satanás, es que la mujer caza la preciosa alma del varón y empieza a corromper, es decir, y va a destruir tu alma. ¿Sí? Pero yo no vi nomás de reojo, nomás tantito. No, ya quedó cautivado, ¿qué? Tu pensamiento. ¿Y sabe qué es esa palabra de corromper? ¿Qué es lo que pasa con la parte de un material? Cuando usted pone ese material, es fuerte, resistente, es firme, pero cuando hay ambientes en la temperatura a la que este material está expuesto, empieza a haber algo que es oxidación. Y empieza a corromper, es decir, empieza a perder la fuerza, la resistencia y el vigor. Cada vez que tú estás consumiendo pornografía, cada vez que tú estás diciendo, tú no te estás dando cuenta, pero lo que estás perdiendo es tu fuerza, tu vigor, tu energía, y que al final vas a venir a ¿qué? A ser destruido. Tú no te has dado cuenta ahora, pero a través del ambiente hoy está cubierto este material con pintura, con antioxidantes, se está cubriendo, lo tapan, pero cuando es expuesto a un ambiente contrario, usted deje eso una semana e inmediatamente empieza a tener ¿qué? Polvo, agua, humedad y empieza a debilitarse, a erosionarse. Gracias, Paz. ¿Qué es lo que pasa? Qué hermoso sería, ¿verdad? Que estuviéramos aquí todos los días en el templo contemplando la hermosura de su santidad, viviendo, orando, pero tenemos que ir a atmósferas que son ¿qué? Contrarias. Y ahí la necesidad de ¿qué? De que tienes que orar, que tienes que buscar, que no es que tu esposa que dice, ya oraste, ya buscaste, ya leíste, es tu responsabilidad. Porque no lo das cuenta y tú dime, platicando, presentaba igual a su esposa, yo tengo 21 años de casado, tengo un joven de 19 años de edad, ¿verdad? Y hay temas en los cuales uno no quiere tocar, pero que son necesarios tocar. Es tiempo de que hables con el joven, es tiempo que hables con tu hijo. Y uno dice, y aún platicando, ¿verdad? Con el padre Héctor hace un rato, le decíamos, es que ¿cómo le vamos a decir a la iglesia? ¿Cómo le vamos a predicar? Pero en la escuela, desde los primeros grados de primaria, les dan los libros sexuales, lo exponen finalmente a pornella, a imágenes en las cuales desde temprana edad les están abriendo los ojos. ¿Para qué? Para que vayan, ¿qué? Entrando en una cultura. Y llamé a mi hijo y empecé a platicar en esas áreas. Hay esta situación en la ley. ¿A cuántos? Y como dijo el apóstol Pablo, de ellos soy el primero. ¿A cuántos les ha llegado publicidad de pornografía? A mí, pastor, wow. Oras por tu celular, lo unges, reprendes, de tal manera que no te llega, ¿verdad? Pero por lo menos al mío, ya sea en virus, en cualquier cosa, exponen esa parte. La cultura que tiene que ver con comida, con vestimenta, dígame ahora, la forma de vestir de las mujeres, y no tengo nada, es que soy libre, es esto. No, lo que está promoviendo es que, pornella. Antes decían, ¿verdad? La gente, tápate, cúbrete. Hoy que dice, tengo pantalón, sí, pero un mayón pegadísimo, con ropa, ¿verdad? Diminuta, y en la cual dices, ¿pero qué tiene? Porque lo que quiere el enemigo es despertar en ti una emoción que se ligue al alma y que empiece a ¿qué? A debilitarte y a destruirte, porque tú eres la cabeza. Entonces tú tienes que entender tu asignación en la cual dices, yo no me dejaré dominar por ninguna de esas cosas.
pastor, ¿y es malo ver nomás tantito? ¿Y es malo porque es esto? Yo no me dejo dominar por esas cosas. Fuimos hace 2-3 años por la gracia y la misericordia de Dios a Playa del Carmen y después a Cancún. Me acompañó mi esposa y llegando yo sufro mucho con el clima y la parte de tal manera que imagínense, iba yo a Playa del Carmen, iba en avión y yo iba con tapado en bufanda, con mi chaleco, pegando así que no me diera el frío, cuando veía ya todos los demás con su bermuda, sus chanclas, yendo ya a disfrutar. Llego ahí al escenario y empiezo a ver en la avenida principal un desfile de hombres y mujeres sin nada de ropa. En el aeropuerto nos abordan, me dicen, ¿son jóvenes? ¿Y a qué van? ¿A la playa nudista? ¿Van aquí a esta playa que es para jóvenes? Porque ustedes vienen aquí a reventar y a vivir la vida. Y cuando llegué ahí le tomé la mano a mi esposa y le dije, no me sueltes y condúceme y llévame porque parece que estoy aquí entre Sodoma y Gomorra, porque a donde quiera que vayas, de aquí para allá, empiezas a ver todo aquello. Estás expuesto. Tú no puedes cambiar las cosas que hay alrededor tuyo, pero lo que puedes hacer tú es gobernar tu interior. De tal manera que tú entiendas que si te corrompe y te enlazas con esa mirada, lo que va a causar en ti y sobre los tuyos es destrucción y ruina. Número 2, mire aquí, Proverbios 31:3. La escritura dice, no des a las mujeres, ¿tú qué? Fuerza. Dígalo con fuerza. No des a las mujeres tú, fuerza, ni tus caminos a los que destruyen a los reyes. Dios nos llamó a ser reyes y sacerdotes. Pero la indicación es que no des tu fuerza ¿a quién? ¿A quién? A las mujeres. ¿Qué habla esta palabra de fuerza? Bueno, la fuerza es virtud, es valor, es fortaleza, es capacidad, habla de guerrero, habla de poderío, de proeza, ¿verdad? De robusto, de entereza. Y él le dice, no se la des. ¿Cómo se la vas a dar? La pornografía, una de las cosas hace es que carcome tu mente y te empieza a debilitar. Y Dios creó en ti una capacidad tal de producir las cosas, de hacer las cosas, de diseñar, de dar tantas y tantas cosas, pero el enemigo dice, ¿sabes cómo lo voy a destruir su mente? Con las mujeres. Y empiezas ya, y se lo digo porque ministrando en la parte de la consejería, y no solamente ministro a gente pudiéramos llamarle a iglesia, sino que estamos ministrando aún a pastores, ¿sí? Que tenían una capacidad y que tenían un don muy hermoso, pero por parte de la pornografía, simple y sencillamente no pueden ya pensar, ya no pueden fluir, ya no pueden emprender, porque han sido ¿qué? Atrapados por la pornografía. Le voy a dar una estadística que en el ministerio se sacaron, no del mundo, de gente cristiana. 70% de las personas cristianas consumen pornografía. 50% de líderes y servidores consumen pornografía. Y 30% pastores y ministros consumen pornografía. Porque es una estrategia del enemigo que si hiere a la cabeza, simple y sencillamente todo lo demás va a ser fácil de destruir. Y cuando dices, ya no tengo la capacidad, y se lo digo porque desde la experiencia, porque Dios ministró mi vida. Y no hay momento cuando ya estás sumido en la pornografía en que dejes de pensar en la parte de consumir. Es una adicción.
más y más y más. ¿Cuántos aquí como hombres, a lo mejor estoy en esa generación, entre los más jóvenes, entre los promedio y ya gente más grande? Pero ¿cuántos aquí juegan videojuegos? Solamente 1, 2, 3. Aquellos que los mandaban a las maquinitas a las tortillas y se iban a las maquinitas, ¿no jugaban? Bueno, los más jóvenes me entenderán, pero sale una leyenda cuando tú prendes tu dispositivo y le dice: tengan cuidado de estar expuesto mucho tiempo a las gráficas porque va a causar daños mentales, cerebrales. Así que cuando estás expuesto a la pornografía, produce daños en tu mente, que pierdes la capacidad de diseñar. Y le pongo el ejemplo. Ahora sí ya va para los más grandes. Cuando no había los celulares, ¿cuántos números de celular usted, o más bien, cuántos números de teléfono de casa se sabía usted? ¿Cuánto se sabía usted? Iba a la caseta telefónica, marcaba, no está, le voy a hablar a tal, marcaba, pum. Hoy le dicen, su teléfono para la recarga, déjeme ver a ver cuál es mi número. Porque el estar expuesto a la parte visual empieza a destruir tu capacidad de pensar, de diseñar, de formar, de establecer lo que Dios ya sopló en el original. No, mi amor, si no estoy haciendo nada. No, pero el hecho de que tú estés pasando tiempo ahí está destruyendo tu capacidad de diseñar más cosas. Decía pastor, ¿y cómo le hago? Es eso, todo está en la escritura. Dice libro de Eclesiastés, me parece, o está Eclesiastés o Lamentaciones, disculpe, pero le dice a la mamá a Lemuel: no es de reyes tener muchas mujeres ni beber vino. Y había una orden para los reyes y le dice: guardarás una copia de estos mandamientos en tu cabecera y la meditarás de día y de noche. ¿Sabes por qué muchas veces no tienes la capacidad de resolver las cosas? Porque estás pasando más tiempo en la parte expuesta a tu mente a destruir. Decía un hermano, y cuando predicamos ahí: ¿qué tienes al lado de tu cabecera, de tu buró o la mesita que está al lado? Mi celular, pum, veo, lo primero que lleva notificaciones, tal. Y la palabra de Dios. Y cuando quieres ir a la palabra de Dios, es que me da un sueño. Sí, por ella. Porque estás tan expuesto a la parte visual que finalmente llega un momento en donde las redes sociales, todo eso te está atrapando. Pero al final, ya los ves y yo a veces le decía en la iglesia: ok, ya le voy a reducir al tiempo de predicación porque ya los veo cansados, vienen de trabajar. Nada más dije ya así de cara de: sí, ya que le corte la predicación al padre, vengo de trabajar. Y les decía yo: bueno, le voy a reducir. Y terminaba temprano la predicación, ¿y qué hacían? Vamos a ver la serie. Y para eso va. Pero te dicen de predicación, te dicen de orar, te dicen de leer. Otra vez paz. Es que me da un sueño. Sí, porque no te has dado cuenta que se está destruyendo tu mente. Pero cuando tú tienes una Biblia de papel, ¡pum!, la expones y empiezas a meditar en la palabra, en la palabra, en la palabra, en la palabra, tú estás diseñado. ¿Para qué? Para producir, para dar, para fructificar, para ser fecundo y multiplicarle y llenar la tierra y sojuzgarla. ¿Por qué se pierde eso? Porque le has dado al enemigo las armas de porneia, de destruir, de limitarte, de arruinarte y de finalmente destruir a tus generaciones.
Lo noto muy callado. Número 3. Job capítulo 31, versículo 1 y 2. Job capítulo 31, versículo 1 y 2. Y dice Job, o dijo Job, hice pacto con mis ojos de no mirar ¿a qué? Con codicia sexual, dice esta versión. E hice pacto con mis ojos de no mirar con codicia sexual a ninguna joven, pues que ha escogido para nosotros el Dios del cielo. ¿Cuál es nuestra herencia del Todopoderoso en las alturas? ¿No ve Dios todo lo que hago y cada paso que doy? ¿A dónde vas a huir de la presencia de Dios? No puedes huir. Él es omnipresente y Él es omnisciente. Y aunque tú finalmente digas, no sé, Él sabe qué hay en tu corazón. Y Job dice, yo hice un pacto. Y cuando usted va a esa palabra, dice, yo hice un compromiso de no desear a una doncella, a una jovencita, para codiciarla sexualmente. ¿Sabe por qué hizo esto Job? Mire aquí, versículo 4 al 7 dice, si me he desviado de su camino, o si mi corazón ha codiciado lo que vieron mis ojos, o si soy culpable de cualquier otro pecado, entonces, mira aquí, que otro coma las cosechas que he sembrado, que todo lo que planté sea desarraigado. Si mi corazón ha sido seducido por una mujer, o si he codiciado a la mujer de mi prójimo, entonces que mi esposa le pertenezca a otro hombre y que otros hombres se acuesten con ella, pues la codicia sexual es un pecado vergonzoso, un delito que debería ser castigado, es un fuego que arde todo el camino hasta el infierno y habría arrasado con todo lo que poseo. ¿Por qué no produce mi negocio? ¿Por qué algo que yo emprendo no prospera? ¿Por qué yo le echo ganas y hago todo y al final no está produciendo? Porque hay un Dios que lo ve todo y que trae consecuencias el hecho de que a nosotros nos ha dado esa autoridad. Respétame porque soy la autoridad, pero en la autoridad también se tiene que llevar ¿qué? Responsabilidades. Y es una responsabilidad enorme el ser varón, el ser hombre, porque sobre ti vienen las bendiciones, bajan sobre de ti, pero tienes que cuidarte, guardarte, santificarte, porque si no va a causar ¿qué? Esa ruina y esa destrucción. Mire Job 24:15 dice, el ojo del adúltero está aguardando la noche, diciendo, no me verá nadie, y esconde su rostro. Tú dices, nadie me ve. Aquí donde nadie se oculta, aquí al fin no está el pastor fue de visita hasta el otro lado, ¿verdad? Pero hay unos ojos que te están viendo día y noche, tu comportamiento, tu actuar. Y si no sabes cómo estás diseñado, simplemente vas a ser una presa fácil. Vamos aterrizándolo. Cuando el profeta Natán le dijo a David, ese hombre eres tú, y había pasado ya un año, la caída no fue de la noche a la mañana, porque tenía en la descendencia maldiciones generacionales, pues en su descendencia estaba Rahab, que era una ramera y una prostituta. Y a través de la genética que tú y yo portamos en cada uno de nuestros padres,
Imagínense lo que ellos hayan sido. Idólatras, fornicarios, violadores. ¿Y eso está en qué? En nuestro ADN. Pero Jesucristo vino a deshacer toda la obra del diablo. Y la palabra del Señor dice que el que no confiesa su pecado y se aparta, no prosperará. Muchos quieren, yo quiero que me prospere, yo quiero que me bendiga. No, es confiesa tu pecado. Apártate. Y entonces vienes a avanzar. Sobre la descendencia de David iba a nacer el Mesías, nuestro Salvador. Y no debería de perderse esa generación o esa línea. Por eso es que le envía la palabra a través del profeta Natán y le dice, yo no quiero que te pierdas. No quiere que nadie se pierda, sino que procedan ¿a qué? Al arrepentimiento. Y viene la palabra y le dice, ok, fui yo. Pero ¿sabes qué sucedió a esa caída? Dice que él entonces era el tiempo en que los reyes tenían que ir a la batalla. ¿Sabes por qué era el tiempo en que los reyes tenían que ir a la batalla? Porque el pueblo judío cuando iba a conquistar, ¿sabe lo que llevaba? Llevaba el arca, es decir, la presencia de Dios. Y entonces imagínate que era el tiempo en que el rey tenía que ir a la batalla, pero ese rey no quiso ir a la batalla. Ese rey se quedó en el palacio y entonces salió, ¿verdad? Y estaba ahí en el balcón y alguien se está bañando. Y está desnuda. ¿En dónde debería de estar el rey? En donde está la presencia de Dios. Como varón, ¿sabes dónde debes de estar? Siempre en la presencia de Dios. La caída no viene de la noche a la mañana. Viene a través de descuidos. No pasó nada, mira. Esto, yo lo hice y no pasó nada. Y ve Dios que no te arrepientes, y entonces envía la palabra. Después ya, luego leo. Y empiezas a dejar las cosas. Ahora no voy a la iglesia. Y empiezas a dejar las cosas. Y no hay una palabra que te redarguya. Pero gloria a Dios por este evento. Y que Dios envía una palabra para decir, es tiempo que te arrepientas. ¿Y sabes qué es la palabra arrepentir? Es decir, cambiar de rumbo y de dirección. El significado de pecado es errar en el blanco. Es cometí un pecado. Te desviaste del camino y del propósito. Pero yo quiero que te arrepientas. Es decir, que te vuelvas al diseño y al propósito que yo establecí para contigo. Y para eso te necesitas arrepentir. Y aquel que confiesa su pecado y se aparta de él, Dios lo va a prosperar. Vemos que la caída de David no fue de la noche a la mañana, sino que empezó a dejar cosas en las cuales lo atraparon, y que entonces vino un momento en el cual él cometió ese adulterio, que lo antecedían mucho ya de eso. Y quiero ir concluyéndolo de esta manera. Las batallas que tú, como hombre de guerra, hoy no enfrentes, se la vas a dejar a tus generaciones. Las batallas que como hombre tú no enfrentes, se las vas a dejar a tus generaciones. Salomón, hijo de David, 700 esposas, 300 concubinas, 1000 mujeres. Y cuando escribe en Eclesiastés y dice, y todo lo que deseó mi corazón, no le encubrí nada, y le di todo, y lo llené de mujeres, de palacio, de riqueza, de caballos, de fuerza. Pero al final encontré que eso es vano, es decir, vacío, hueco y sin sentido.
te desgastas trabajando, tu fuerza está, o en la de los hombres está en la porneia, y no te has dado cuenta que Dios te ha entregado en tu familia un hermoso tesoro. ¿Por qué yo le tengo que dar a una mujer mi fuerza? Si Dios me ha dicho, deleítate con la esposa de tu juventud. Y el lecho sea sin mancilla, porque el matrimonio es honroso para el Señor. ¿Quieres que se vea hermosa tu esposa? Los que estamos casados. ¿Quiénes están casados? Levante su mano. ¿Quieres que se vea hermosa tu esposa? Invierte en ella. Te lo vuelvo a repetir. ¿Quieres que tu esposa esté hermosa? Invierte en ella. Creo que voy a predicar para allá. Porque muchas... por eso dije invierte. Porque cuando tú le das a una hija de Dios, viene la bendición de parte de Dios. Te voy a dar un secreto, mujeres. No pagaron boleto, pero va la bendición. Llegaba mi esposa y me dice, necesito que me aumentes el gasto. No me alcanza. Igual la mía, pastor. No me alcanza. Y yo le dije, ok, yo te voy a aumentar el gasto si Dios me bendice. Si Dios te bendice, ¿me vas a aumentar el gasto? Sí. Y le dije, ya sabes lo que tienes que hacer. ¿Y sabe lo que hizo esa mujer de Dios? Empezó a orar por mí. Que Dios bendiga tus manos, que Dios bendiga el trabajo, que te dé la sabiduría, que bendigas. Y cuando vi yo el resultado, dije, ¡fum! Y ahora, Dios te bendijo. Sí, porque es la ayuda para que también descienda esa bendición. Te lo voy a dar por el mismo precio. Cuando tú maltratas a la mujer, sabe que hay algo que dice, tus oraciones no son contestadas. Hay un poder que Dios desató sobre las mujeres. Y no estamos para pelear, hombre, las mujeres. Es para hacer complemento. Por eso es que cuando una mujer dice, yo invierto, yo no, ay, estos hijos que piden, ay, esta esposa que pide, no, yo invierto. No sé si me paso del tiempo, pero sé que es de parte del Señor. A veces nos gusta estar mirando jardines hermosos. En lo particular me gustan las plantas, pero cuando veo, ¡ay, qué hermoso! Y cuando tú ves un hermoso jardín, es porque alguien está trabajando, es alguien que está abonando, es alguien que está regando, es alguien que está cuidando, es alguien que está viendo por su jardín. Pero tú dices, ¡ay, qué hermoso! Trabaja en tu esposa, trabaja en sus hijos. ¿Por qué le tienes que dar la fuerza, el vigor y el dinero a otros que no es tu familia? Dale para que se vaya a poner uñas, para que se pinte, para que se arregle, para un vestido. Invítala a cenar, como decía pastor, llévala a cenar. Ay, es que come mucho, pues ora. Mire, Señor, tú sabes lo que tengo, ajustalo. Pero ¿por qué de estar viendo a otros que invierten y que dan? Y ay, es que sí, es que veo y nada me cuesta. Ezequiel, no me recuerdo ahorita el capítulo, pero hay algo que dice Dios de parte del profeta Ezequiel, y dice, hablando de las rameadas y del porneia, y dice, hay otros, dice, las prostitutas se prostituyen por un pedazo de pan, pero tú, Israel, no eres de la que lo hacen por pan. Tú das tus dones. Y eso a mí me impactó, porque ministrando a un joven liberación, yo le decía, estando en la administración, paz, suéltalo. Y dice, no lo suelto. ¿Por qué no lo sueltas? Él no me interesa.
me interesan sus dones. Tú no le interesas al enemigo, le interesan lo que portas y lo que cargas. Porque Dios cuando ascendió, Jesucristo cuando ascendió a los cielos, llevó cautiva toda la cautividad y dio dones. Y esos dones son los que el enemigo quiere. ¿Cómo los ocupa? Por ella. Yo quiero la capacidad que tú tienes. ¿Qué necesito? Enlazarte con los ojos. Al hombre le dio la capacidad ¿de qué? De reproducirse. ¿Sí? Ahora les va a tocar una, discúlpenme mujeres. Pero hay gente que dice, yo no necesito un hombre. Y cuando queda en una parte, una isla sin mujeres, ¿cómo van a reproducirse? Necesitan un hombre. Y a Dios le dio la capacidad ¿de qué? De reproducir. Mira aquí, Génesis 38, 9 y 10. Y sabiendo Onán que la descendencia no había de ser suya, sucedió que cuando se llegaba a la mujer de su hermano, vertía en tierra por no dar descendencia a su hermano. Masturbación. Por ella, ¡pum! Imágenes, es esto, produce algo. Yo tengo que sacarlo. Y empieza ahí la masturbación. Lo que no sabes es que eso que Dios depositó en ti y que hay capacidad de producir, lo estás vertiendo en tierra. Y a causa de eso dice que finalmente Dios abominó, detestó a Onán y murió. Por eso es que cuando entiendo yo el diseño, yo guardo mi mente, mi corazón y mi cuerpo de no ser cautivado o ser preso de esas situaciones. Porque sé lo que depositó en mí. Hablando con un médico en ADN, dice, inmediatamente cuando el hombre tiene el acto sexual con su esposa, con su cónyuge, el esperma reconoce al óvulo, lo identifica y empieza a dar toda la información, el potencial, todo lo que portas como hombre. Por eso es que tienes que cuidar lo que tú portas y no dárselo a cualquiera, no vertirlo a tierra, porque lo que Dios depositó en ti es poderoso. Ponte de pie. Ministraba Pastor Marcio ayer y decía que el machito era alguien que no había crecido, que no había madurado. Y yo encuentro en la parábola del hijo pródigo que ese hijo pródigo le dieron herencia. Diga conmigo, herencia. ¿Pero qué hizo con la herencia? ¿Qué hizo con la herencia? ¿La qué? ¿En qué la malgastó? ¿En qué? Cuando usted lee la historia, el hijo pródigo dice, cuando llega el hijo mayor le dice, este es tu hijo, malgastó la herencia y la malgastó con prostitutas. ¿En qué estás gastando tu fuerza, tu energía, tu capacidad y aún la economía? Porque hoy a nivel mundial el mayor ingreso económico es la pornografía. No me digas que no tienes, es en qué estás invirtiendo y dando la capacidad de producir. Pero algo que hizo el hijo pródigo es, reconozco que he pecado y te pido perdón. Esa condición lo llevó a comer y a desear la comida de los cerdos. Pero hoy oro que la palabra del Señor haya entrado en alguno y diga, he entrado en sí y volveré a la casa de mi padre. He estado deseando la comida de los cerdos, pero ya no más. Reconozco que hubo un daño, reconozco que hubo una afectación, reconozco que fallé, pero si yo reconozco delante de Dios mi pecado, Él es fiel y justo para perdonarme y limpiarme de esa maldad. Hoy oro en el nombre poderoso de Jesucristo para que tú puedas entender ese diseño que Dios ha colocado en ti, que
te ha dado la capacidad de ser cabeza, de bendecir tu vida, la vida de tu esposa y la vida de tus hijos. Pero hoy oro en el nombre poderoso de Jesucristo, que esa imagen, que esos daños y esas afectaciones salgan en el nombre de Jesús. Levanta tus manos, levanta tus manos, levanta tus manos. Y hoy dile: Señor Jesús, yo reconozco que he pecado. Reconozco, Señor, que he mirado, Señor Dios, a mujeres para desearlas. Reconozco, Señor Dios, que ha venido, Señor, ese deseo y ese sentimiento, Señor. Quizás, Señor, he caído en la parte, Señor, de la masturbación. He caído aún en el adulterio, Señor. Pero hoy vengo delante de ti, Señor, y confieso mi pecado. Ahí tú con el Señor dile: confieso que he fallado. Confieso que he prestado mis ojos para mirar a las cosas que no son apropiadas. Yo lo reconozco. El primer paso es reconocer. Si tú lo reconoces, que has cometido y que has ofendido a Dios y has ofendido a tu familia y a tu esposa a través de ese acto, no va a venir la bendición, no va a venir la restauración, porque el primer paso es reconocer tu condición, y la condición es de que somos pecadores, pero Jesucristo vino para deshacer toda obra del diablo. Guerrero levanta el rostro y afianza el espíritu. Has escuchado esta conferencia con el corazón encendido y el acero del carácter afilado, porque Forjados no es solo un nombre, es un llamado a pararte firme, a mantener el espíritu en guardia y a recordar que no caminas solo. El Ministerio de Encuentro y Casa de Adonai Puebla han levantado bandera juntos para traer el tercer Congreso de Hombres Forjados 2025 a Spotify y YouTube. Hoy salimos de este congreso como los hombres de la línea frontal, más conscientes, más determinados y más listos para la batalla que importa: nuestra vida, nuestra fe y nuestras familias. Mantente alerta, mantente firme, mantente forjado. Hasta el próximo encuentro, hermano de guerra.